Muy buenas a todos, mi grupo está conformado por José Esquea, Nerio Mejías y quien les habla, Héctor Correa. Nosotros les vamos a hablar sobre el plan de mejoramiento ambiental para la colocación de antenas de retransmisión en las zonas boscosas. Si nos referimos sobre este PMA en el marco legal, encontramos la Comisión Legislativa Nacional. En el ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 6, numeral 1 del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el cual se establece el régimen de transición del poder público, publicado en la Gaceta Oficial número 36.920 de la fecha 28 de marzo del 2000, en concordia con lo dispuesto en los artículos 187, numeral 1 y 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto lo decreta la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ¿sí? Si hablamos de las disposiciones generales, el artículo 1 nos dice que dicha ley tiene por objeto establecer el marco legal de la regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones ni derivadas de la Constitución y las leyes. Se excluye el objetivo de esta ley, la regulación del contenido de transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. El artículo 2 nos muestra los objetivos generales que tiene dicha ley. El primero sería defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso de servicios de telecomunicaciones en adecuadas condiciones para la calidad y salvaguardar en presentación de estos la vigencia de los derechos constitucionales, en particular el del respeto de los derechos de honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, y de la protección de la juventud e infancia. A estos efectos podrán imponerse obligaciones a los operadores de los servicios para la garantía de estos derechos. El número 2 nos dice que promover y coadyuvar el ejercicio del derecho de las personas para establecer el medio de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitaria del servicio público sin fines de lucro para el derecho de la comunicación libre y plural. El tercero nos dice procurar las condiciones de competencia entre los operadores de servicio. El cuarto, promover el desarrollo y la utilización de estos servicios, redes y tecnologías cuando estén disponibles y el acceso a estos en condiciones de igualdad de personas e impulsar la integración del espacio geográfico y la cohesión económica y social. El 5, impulsar la integración eficiente de los servicios de telecomunicaciones. El 6, promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en materia de telecomunicaciones, la capacidad y el empleo del sector. El 7, hacer posible el uso efectivo, eficiente y pacífico de los recursos limitados de telecomunicaciones, tales como la numeración y el espectro radioeléctrico, así como la adecuada protección de este último. El 8. Incorporar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del servicio universal, calidad y metas de cobertura mínima uniforme, y aquellas obligaciones relativas a la seguridad y defensa de la materia de telecomunicación. El 9. Favorecer el desarrollo armónico de los sistemas de telecomunicaciones en el espacio geográfico de conformidad con la ley. El 10. Favorecer el desarrollo de los mecanismos de integración regional en los cuales sea parte la República y fomentar la participación del país en organismos internacionales de telecomunicaciones. El 11. Promover la investigación nacional e internacional para la modernización y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones. Ahora bien, el artículo 3 nos dice el régimen integral de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico es la competencia del Poder Público Nacional y se regirá por esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones normativas que con arreglo de ellas se dicten. Las autoridades nacionales, estatales, municipales presentarán a los funcionarios de la Comisión Nacional
de telecomunicaciones la colaboración necesaria para el cabal, oportuno y efectivo de los cumplimientos de dichas funciones. El artículo 5 nos dice que el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones, se consideran actividades de interés general para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de las correspondientes habilitaciones administrativas y concesión de ser necesario. En los casos y condiciones que establece la ley, los reglamentos y las condiciones generales que al efecto establezcan la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en su condición de la actividad de interés general y de conformidad con lo que previan los reglamentos correspondientes en los servicios de telecomunicaciones, podrán someterse a paralelos de cantidad y metas especiales de cobertura mínima uniforme, así como la prestación de servicios bajo la condición preferencial de accesos y previos a escuelas, universidades, bibliotecas y centros asistenciales de carácter público, así como su condición de actividad de interés general, en el contenido de las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones. Podrán someterse a limitaciones y restricciones que por razones de interés público establecerán la Constitución y la ley. El artículo 6 nos dice: el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones, podrán realizarse en beneficio de las necesarias comunicaciones de quienes las desarrollan o de terceros, de conformidad con las particularidades que el efecto establezcan en leyes y reglamentos. El artículo 7 nos dice: el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión y conformidad de la ley. Ahora, hablando de los derechos y deberes de los usuarios, tenemos el artículo 12 que nos dice: en su condición de usuario y servicio de telecomunicaciones, toda persona tiene que tener derecho a, primero, acceder a condiciones de igualdad a todos los servicios de telecomunicaciones y a recibir un servicio eficiente, de calidad e ininterrumpido, salvo a las limitaciones derivadas de la capacidad de los dichos derechos. Como segundo, la privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones, salvo aquellos casos expresamente autorizados por la Constitución o que de naturaleza tengan carácter público. Como tercero, ejercer individual y colectivamente su derecho a la comunicación libre y plural, a través del disfrute de adecuadas condiciones para fundar medios de radiofunción sonora y televisión abiertas comunitarias del servicio público, sin fines de lucro, de conformidad con la ley. Tenemos el artículo 16 que nos dice: la habilitación administrativa es el título que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de redes y para la prestación de servicios de telecomunicaciones a quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones que a tales fines establezcan dicho órgano, de conformidad con esta ley. El artículo 20 nos dice: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecerá lo atendido a las particularidades del tipo de redes y servicios de que se le trate, las condiciones generales, las cuales deban sujetarse a los intereses en obtener una habilitación administrativa en materia de telecomunicaciones, de conformidad con las previsiones de esta ley, ¿sí? Esto entre otros aspectos, como es el cumplimiento por parte de la persona que resulte beneficiada, mecanismos idóneos
para la información y protección de los derechos de los usuarios, la adecuación, acceso a los servicios de las personas discapacitadas o con necesidades especiales, el comportamiento competitivo de los operadores en los mercados de telecomunicaciones y por último la utilización efectiva y eficaz de la capacidad numérica. Ahora, hablando de la interconexión, el artículo 130 nos habla de los operadores de redes de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones con el objetivo de establecer entre los usuarios de sus servicios comunicaciones interoperativas y continuas en el tiempo. El artículo 31 nos dice que dichos operadores de redes de telecomunicaciones adoptarán los diseños de arquitecturas abiertas de red para permitir las interconexiones e interoperabilidad de sus redes. A tal efecto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones elaborará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, transmisión, señalización, tarificación y sincronización, entre otros, a los cuales se deberá sujetarse el operador de telecomunicación. Mi punto es infraestructuras de telecomunicaciones a nivel de terreno. Cuando se trate de localizar e instalar infraestructuras y redes de telecomunicaciones a nivel de terreno, se deben cumplir las siguientes condiciones, sin perjuicio, sin que se establezcan las entidades del orden nacional. Cuando la localización de la infraestructura suponga cerramiento del lote en suelo urbano, deberá cumplirse con el establecido en las normas con que la sustituya. En suelo rural y suelos suburbanos, la localización de la infraestructura que amerite cerramiento deberá de dar cumplimiento con lo establecido en los decretos pertinentes nacional o la norma que la sustituya, modifique o derroque en lo correspondiente a manualidades de licencias urbanísticas. Podrá ubicarse infraestructuras de telecomunicaciones en áreas de sección obligatoria, productas de procesos de urbanización o parcelas urbanas, rural o suburbanas. Mi siguiente punto es las generalidades. Teniendo en cuenta los impactos ambientales identificados y evaluados y el análisis de riesgo, en el capítulo anterior se realiza la planificación de las acciones para el manejo de los mismos a través de acciones encaminadas a su prevención, corrección, mitigación y compensación para el caso de los impactos negativos y a la potencialización y orientación para el caso de los impactos positivos. La organización de las diferentes acciones se hace a través de la elaboración de un plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental se elabora para cada una de las etapas que en cada una de ellas se presentan impactos específicos. Por lo tanto, el plan de manejo ambiental contenga programas y proyectos para cada una de estas etapas. Primera etapa: zonificación y delimitación de áreas para manejo ambiental. La zonificación y delimitación de las áreas de trabajo o de intervenciones de accidentes en la mitigación o reducción de los efectos negativos de una determinación nociva para el medio ambiente, y también ayuda a puntualizar las áreas afectadas y con ello facilita su control. Etapa 2. Zonificación ambiental. La zonificación ambiental permite hacer una clasificación del área a intervenir de acuerdo con su naturaleza, estado de conservación, características de ecologías y sociales. Y etapa 3. Delimitación de áreas para manejo ambiental.
La delimitación de las áreas determinadas por la naturaleza de las actividades que se va a desarrollar y tiene por objeto reducir al máximo las extensiones de las áreas que puedan resultar afectadas por la realización de una determinada actividad. Control de emisiones atmosféricas. Para evitar el aumento del material particulado, se realizará la humectación de pilas de agregados finos y petros, así como lo de los suelos que sean desnudados. Los patios de almacenamiento de materiales deberán mantenerse humectados mediante un sistema de aspiración o rociador con agua. En caso de que se presenten épocas de vientos fuertes, se deberá proceder a cubrir las pilas de materiales de rellenos o agregados mediante el empleo polialítico u otro material que impida el levantamiento del material particulado. Para el transporte de insumos y para el retiro de materiales sobrantes se utilizará vías que cuenten con superficie de rodadura en asfalto o concreto. Se deberá evitar en lo posible el uso de vías con superficie de rodadura en recebo. Se preferirá la utilización de concreto premezclado para la realización de las obras. Sin embargo, cuando se requiera adelantar mezcla de concreto en el sitio de la obra, esta debe realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre bueno y que garantice su no contacto con el suelo, de tal forma que en el lugar permanezca en óptimas condiciones. Se prohíbe la elaboración de las mezclas directas sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes. En caso de derrame de mezclas de concreto, esta se deberá recoger y disponer de manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no puede evidencia del vertimiento presentado. Se prohíbe la realización de quemas en el área del proyecto y en sus inmediaciones. Con el fin de evitar la generación de olores ofensivos, se evitará el almacenamiento de material orgánico proveniente del campamento por periodos superiores a 3 días. Control de ruido. Únicamente se permitirá la utilización de maquinaria y equipo que cuente con sistemas minimizadoras de ruido. Se fijará de horario de trabajo que no interfiera con el descanso de los habitantes de las inmediaciones del proyecto. El horario será el siguiente: de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a las 5 de la tarde. Los días sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Fijación de horario de entrada y salida de vehículos al área del proyecto. Se realizará de un programa periódico de mantenimiento y sincronizaciones de equipos tendiente a controlar los niveles de presión sonora. Minimización de la utilización de vehículos de alto tonelaje. Prohibición de uso de pitos, cornetas y otros elementos productores de ruido dentro del área del proyecto.